Niños y niñas, hoy en comunicación escribo sobre las actividades que he aprendido. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a la semana 37, titulada Motivos y formas para agradecer. El reto de esta semana es, ¿qué he aprendido y cómo lo utilizo en mi vida diaria? ¿Quién me apoyó para lograr lo que he aprendido y cómo puedo agradecerle? Para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades. Escribirás un listado sobre los aprendizajes que más te gustaron durante el año 2020. Propondrás un problema y explicarás su resolución usando materiales o dibujos. Revisarás y comunicarás en un reporte lo que aprendiste en ciencia y tecnología, cómo lo hiciste y cómo usas ese aprendizaje en la vida diaria. Explicarás qué aprendiste y cómo te sirve en tu vida diaria. Además, escribirás cartas de agradecimiento para las personas que te apoyaron en tus aprendizajes. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy escribirás un listado sobre los aprendizajes que más te gustaron durante el año 2020. Entonces, nuestros criterios son: planificar tu escritura, considerando para qué y para quiénes escribir. Escribir ideas en torno al tema. Utilizar correctamente las mayúsculas y el punto al finalizar las ideas. Revisar tu escritura con ayuda de un familiar y mejorarla para que se entienda y comunique lo que quieres decir. Para iniciar esta actividad, planifica tu escritura respondiendo a estas preguntas. Muy bien, niños y niñas, para responder a cada una de estas preguntas de la planificación de tu texto, es necesario que vuelvas a leer la meta de esta actividad. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Primera pregunta, ¿qué voy a escribir? ¿Qué hice la meta? Claro, hoy escribirás un listado de aprendizajes. ¿Para qué voy a escribir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué nos dice la meta? Muy bien, escribirás para tener ideas sobre los aprendizajes que más te gustaron durante el año 2020. ¿Quiénes leerán mi escrito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes serán los más interesados en leer lo que vas a escribir? Claro, los más interesados son tus familiares, tu profesor o profesora, tus compañeros y compañeras. Con ayuda de un familiar, organiza tus primeras ideas para escribir sobre los aprendizajes que más te gustaron durante este año en Aprendo en Casa. En esta organización te ayudará a responder las preguntas del siguiente cuadro. Muy bien, niños y niñas, antes de responder a las preguntas de este cuadro, es necesario que revises las actividades realizadas durante este año 2020 de Aprende en Casa en el área de comunicación y selecciones aquellos que más te gustaron. Veamos cómo nuestra amiguita responde a cada una de estas preguntas. ¿Qué aprendiste de las actividades de Aprendo en Casa? Aprendí a leer y comprender diversos textos. Aprendí a planificar, escribir y revisar un texto. Aprendí a presentar mis trabajos y a dialogar. ¿Cómo te sentiste? Me sentí feliz de seguir aprendiendo día a día al participar de las actividades de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendizajes te gustaron más? Los aprendizajes que más me gustaron fueron: escribimos fichas para el álbum de los superalimentos. Leemos sobre los escudos de protección. Y escribimos sobre el Perú que queremos. ¿Qué aprendizajes usas en tu vida diaria? ¿Cómo usas esos aprendizajes? Al momento de comer, ya sé qué alimentos debo consumir más según sus beneficios. Ahora ya no tengo miedo a las vacunas, ya que sé que son mis escudos de protección. Mi familia y yo sabemos qué acciones debemos realizar para tener el Perú que queremos y soñamos. Muy bien, niños y niñas, recuerden que esto es solamente algunos ejemplos de cómo puedes responder.
es importante que tú selecciones las actividades y los aprendizajes que más te gustaron durante este año en el área de comunicación, y así podrás responder fácilmente a cada una de estas preguntas. Ahora que tienes más organizadas tus ideas para escribir sobre los aprendizajes que más te gustaron durante este año en Aprende en Casa, escribe la primera versión de tu texto. Para eso debes emplear estas primeras ideas del cuadro anterior que tienes que completar. Antes de transcribir cada una de estas ideas, es necesario que escribas un título. Por ejemplo, los aprendizajes que más me gustaron durante este año en Aprendo en Casa. Ahora sí, transcribirás cada una de estas ideas. De esta manera, observa. Si quieres, puedes ir mejorando el texto, agregando algunas otras ideas. Así tienes que seguir transcribiendo cada idea hasta finalizar con todas. Muy bien, una vez que hayas transcrito todo, es momento de revisar. Muy bien, niños y niñas, una vez que ustedes hayan terminado de escribir la primera versión de tu texto, entonces tendrás que revisar con ayuda de esta ficha. Lee atentamente cada uno de estos criterios y coloca las X en la columna "Lo logré" o "Aún me falta lograrlo", según corresponda. Veamos cómo realizará la revisión nuestra amiguita. Nuestra amiguita iniciará la revisión de la primera versión de su texto siguiendo los criterios de la ficha de revisión. Primer criterio de revisión: comuniqué con claridad mis ideas. ¿Se entiende lo que quiero comunicar? Muy bien, niños y niñas, lo que ustedes tienen que hacer es revisar atentamente tu texto, desde el inicio hasta el final. Fíjate que tus ideas estén claras y se entienda lo que quieres comunicar. Puedes pedirle ayuda a algún familiar. Si en caso no se entienda algo, tú puedes mejorarlo, para tenerlo en cuenta al momento de escribir tu versión final. Segundo criterio de revisión: use adecuadamente las mayúsculas y el punto al final de las ideas. Observen cuidadosamente todo el texto, desde el inicio hasta el final. Seguro que ya se dieron cuenta que al iniciar el título se olvidaron colocar la letra mayúscula. También aquí, en el primer párrafo, se debió iniciar con letra mayúscula. ¿Qué más faltó? El punto al finalizar este primer párrafo. ¿Ya te diste cuenta? Puedes realizar estas marcas para que así las tomes en cuenta al momento de mejorar tu versión final. Tercer criterio de revisión: revisé que no falte ninguna letra a mi texto. Observen atentamente todo el texto, desde el inicio hasta el final. Ustedes ya lo saben. Bien, fíjense que no le falte ninguna letra o palabra a tu texto y que todo se entienda. Por ejemplo, aquí podemos observar que a la palabra feliz le faltó la letra Z al final. También a esta palabra actividades le faltó la letra C después de la letra A. De esta manera tú tendrás que ir marcando o encerrando aquellas palabras que están incompletas, que después tendrás que mejorarlas al momento de escribir tu versión final. Una vez que finalices la revisión de la primera versión de tu texto según los criterios de esta ficha, es necesario que observes atentamente las X que has colocado en la columna "Aún me falta lograrlo", porque estos criterios son los que tienes que tomar en cuenta y mejorar para la revisión final de tu texto, es decir, usar adecuadamente las mayúsculas y el punto al final de las ideas y revisar que no te falte ninguna letra en el texto. Escribe la versión final de tu texto sobre los aprendizajes que más te gustaron durante el 2020. Muy bien, niños y niñas, observen atentamente. Esta es la primera versión del texto. Tendrás que transcribirlo a tu cuaderno, tomando en cuenta aquello que señalaste y que debes mejorar durante la revisión que realizaste. Muy bien, iniciemos entonces por el título. De esta manera, y así vas transcribiendo cada una de las ideas de esta primera versión. Recuerda tomar en cuenta aquello que tienes que mejorar. Muy bien, niños y niñas, recuerden que este es un ejemplo. Tú tendrás que hacerlo según tus propias ideas. Muy bien, niños y niñas, ahora que ya tienen la versión final del texto, es momento de compartirlo con tus familiares, profesor o profesora, compañeros y compañeras. Evalúa tus criterios colocando los checks según correspondan.